es que de los 5 detenidos que quedaban de la marcha del 12 de junio, este, la segunda instancia judicial porteña, que es la de Irurzun, Fara y Boico, rechazó la excarcelación de Daniela Calarco, Cristian Valiente, David Sica y Roberto de la Cruz. Y al único que le concedió la excarcelación fue a Facundo Gómez. Eh, las pruebas con las cuales se ha condenado, se ha detenido y condenado a los compañeros es la prueba brindada por la propia policía y en uno de los casos acusan a uno de los detenidos por haber arrojado una piedra a un policía y no cuentan cómo los fueron gaseando, tirando balas de goma y demás, ¿no? Este, Clarín, a través este, de Daniel Santoro, siempre funcional a las causas inventadas, en paralelo iba diciendo que estos 5 detenidos y otros más que estaban sin identificar, se habían separado del grupo general de los manifestantes y que los acusa de haber sido quienes quemaron el móvil de Cadena 3, esto Clarín, ¿no? Este, Bicicletas que tenían granadas de guerra y bombas Molotov y que habían lastimado a 8 policías y que habían provocado daños que implicaban un gasto de 160 millones de pesos. Todo esto que dice Clarín obviamente es una mentira de cabo a rabo. Los manifestantes que fueron detenidos, entre los manifestantes que fueron detenidos hay una persona que vive en situación de calle, que estaba yendo a San Expedito a buscar ropa y comida. Y después las cosas que se les achacan es intimidación pública y atentado a la autoridad. En realidad puede haber mediado y seguramente en defensa propia resistencia a ser detenidos ilegalmente, porque la policía salió a cazar manifestantes, violando también todas las normas, porque el derecho de manifestarse y el derecho a protestar es un derecho constitucional y ellos están yendo por sobre los derechos reconocidos constitucionalmente, están prohibiendo lo que está permitido y lo que está reconocido. Lo que es terrible es que la Cámara rechaza la excarcelación y los dos motivos por los cuales se rechaza, se suele rechazar una excarcelación son eh, la posibilidad de que entorpezcan la investigación, que para eso, digamos, uno tiene que tener cierto poder, ¿no? Como para obstaculizar una investigación. Tiene que tener acceso a la justicia en forma activa, tiene que poder manipular pruebas y demás. Y después el otro supuesto es el riesgo de fuga. Estamos hablando de gente común.
de un ex trabajador de un supermercado chino, de un homeless y de eh, una mujer que fue detenida que era una militante, ¿no? O sea, no sé qué es lo que, cuáles son los requisitos como para que pongan en riesgo la investigación o el riesgo de fuga. Es todo muy irregular. Es una violación flagrante a los derechos humanos, ¿no? Y una violación flagrante a las normas constitucionales. El protocolo de Patricia Bullrich viola todas las normas de debido proceso, de presunción de inocencia y demás. Y en este momento la justicia lo está avalando, que es lo más preocupante, ¿no? Muy bien, Eleonor, querida compañera, agradecerte. Me imagino que estarán atentos en el equipo de Justicia y Derechos Humanos a la evolución Sí, de las causas y convocarte para el sábado próximo para ver qué novedades hay sí, cómo y evoluciona. exacto, y si en el transcurso de la semana hay alguna actividad que desde la multisectorial podamos acompañar para apoyar a las familias o a estos compañeros y compañeras que están todavía detenidos, por supuesto, estamos todos a disposición. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Eleonor, querida. No sé, Zulma, si queda alguien por presentar o si ya podemos iniciar con el orden del día. Creo que podemos iniciar. Muchas gracias, Eleonor, compañera. Podemos Bueno, iniciar. ante todo, agradecer enormemente la presencia de todos ustedes, compañeras y compañeros que están en cada una de las trincheras militando por la causa popular. Decir que efectivamente toda esta inquietud que se planteó en el curso de las presentaciones, es una inquietud compartida que nos duele hoy cada argentina o argentino que está desprotegido, en alguna medida asumiendo la responsabilidad de convertir esta resistencia que se planteaba en un proceso de lucha, definiendo nuestro propósito como un propósito común y entendemos nosotros necesariamente dándonos hoy un marco de construcción colectiva para alcanzar ese propósito, aportando cada una y cada uno de nosotros en función de nuestras posibilidades para lograr estos objetivos. ¿Que cuáles son? Estamos, como ustedes saben, en este momento transitando una serie de actividades que son las charlas que cada uno de los equipos del gabinete multisectorial está ofreciendo en el Zoom de CTA y por Zoom con todos los compañeros y compañeras del país. Eh, Muchos compañeros se incorporan hoy, hacemos un repaso breve y les contamos que todo este recorrido que transitamos durante el macrismo, articulándonos y construyendo el proceso multisectorial, se refuerza hoy, en tanto vemos que es el mecanismo que metodológicamente mejor contribuye a este encuentro de las militancias, este proceso de articulación multisectorial, nodal, adecuado a lo que hoy es posible en términos de construcción política, pero vimos
que con el triunfo de Javier Milei necesitábamos no solo reforzar ese proceso de articulación territorial, sino darnos también la posibilidad de participar, de abonar un debate que nos permita, decimos nosotros, abordar este proceso de actualización doctrinaria, defendiendo aquellas banderas, aquellos derechos permanentes, pero repensando los términos en los que hoy tenemos que abordar este escenario para convertir esta convicción en un proyecto político que obtenga la victoria. Acá claramente hoy se evidencia esta aspiración de los grupos concentrados de la Argentina por sostener sus privilegios e incrementarlos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos privilegios? De la modificación de nuestro andamiaje jurídico para poder obtener rentabilidades extraordinarias en la gestión de nuestros procesos económicos, absolutamente concentrados y extranjerizados. Como decíamos en la apertura de la Universidad de Invierno este lunes pasado, la decisión de transferir recursos por parte de 1 millón de trabajadores a las 160.000 familias más ricas del país es un claro ejemplo de eso. ¿De qué manera? ¿Cuál fue el mecanismo? Eximir a estos 160.000 grandes fortunas de su erogación tributaria y cargar sobre los trabajadores nuevamente el impuesto a las ganancias. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esta transferencia de recursos? Miren, el 100% y esto está Jorge, si me equivoco, Jorge, tirame un cable. El 100% de la recaudación impositiva de la Argentina está compuesto por distintos tipos de impuestos. Este que se acaba de transferir hoy a los sectores trabajadores es en relación a la totalidad de lo que se recauda diríamos, son 36.000 millones sobre 106.000, ¿qué porcentaje da, Jorge? El 30%, 30 y tanto por ciento del Más o total del menos. recaudo. Menos. Pero si a esto que era una responsabilidad tributaria de estos 160.000 grandes aportantes, que además son los fugadores de divisas del país, le sumamos el IVA, que es un impuesto al consumo, o sea, ya tenemos 36.000 millones que van a garpar 1 millón de trabajadores. Si le sumamos el IVA, que es un impuesto al consumo, tenemos 26.000 millones de mangos más. O sea que ya estamos superando el 50% de todo lo que el Estado recauda en concepto de impuestos, con impuestos al consumo. Si le sumamos el impuesto país, creo que son 5.600 millones más, y así podemos seguir. Ahora, ¿qué pasa con esos 106.000 millones que son los que el Estado recauda y con los que financia el funcionamiento y la efectivización de nuestros derechos? Porque en definitiva hay que tener en cuenta que esos recursos tienen como destino la concreción de los derechos que el pueblo argentino tiene y que el Estado debe garantizar. Sucede que en realidad entre los países de la OCDE, mientras estos 106.000 millones representan el 29% de nuestro Producto Bruto Interno, en los países de la OCDE es el 34% el que se destina a garantizar la efectivización de los derechos de las poblaciones de esos países. Nosotros estamos ya en el 29 y Milei promete reducirlo un 25% más. O sea,
nos vamos al 15, ¿está bien? Al 18. ¿Esto qué significa? Que nuestros derechos se van a reducir en la misma proporción. Este es el problema que tenemos en la confrontación de la distribución de la riqueza, que durante el peronismo o el gobierno de Cristina se distribuía en un 50 y un 50 entre la masa salarial y el capital, y hoy se distribuye en menos de un 20, 25, hay alguna actividad, denunciaban el 14, apropiándose los grandes grupos concentrados de esas diferencias. ¿Esto qué significa? Significa mucha menos riqueza en la sociedad argentina y mucha más apropiación de nuestra riqueza por parte de estos grupos. Hace un rato Caporal hablaba de la situación en Jujuy, que es una situación que venimos siguiendo atentamente. ¿Por qué seguimos el escenario de Jujuy desde el gobierno de Alberto? Porque ahí es donde originalmente vimos la aparición de una reforma constitucional provincial, o sea, reforma del andamiaje jurídico de la provincia de Jujuy, con un único objeto, que es esta apropiación de los recursos de las comunidades en el territorio y el proceso represivo y de disciplinamiento de todo aquel que se quiera oponer. No es otra cosa que esta prisión preventiva de los compañeros que todavía siguen detenidos. Eso es disciplinamiento. El Poder Judicial es una espada que trabaja en sincronía con estos procesos de apropiación. Otra espada es las fuerzas de seguridad. Ahora bien, nosotros tenemos delante este escenario que no es un escenario nuevo en Argentina, para dejarlos a todos tranquilos. En el 55 se bombardeó la Plaza de Mayo con este mismo objetivo. Y si hoy nos parece grave la ley Bases, hay que tener en cuenta que después de la Libertadora se derogó la Constitución del 49. O sea, estamos hablando de el modelaje de nuestro andamiaje jurídico para ponerlo al servicio de las dinámicas de apropiación de recursos de todos los argentinos. De manera que entonces nosotros, yo diría, además de hacer un minuto de silencio por todos quienes hoy están sufriendo producto de esta desprotección y derechos en retroceso, yo celebro que estemos todos acá, porque significa que tenemos la conciencia necesaria para poder pensar juntos en una estrategia que nos permita alcanzar estos propósitos. Estamos hoy en un escenario convulso porque en el campo popular las tensiones, las urgencias, este de financiamiento modifica toda nuestra dinámica. Se están reconfigurando los movimientos sociales producto de la retirada de cooperativas, de unidades de gestión, de programas, o sea, está siendo atacado directamente un sector de organización de nuestra sociedad que podría confrontarnos, de la misma manera que están siendo atacados los gremios, que son otro sector que podrían confrontarnos, como están siendo en este intento de disciplinamiento todos estos compañeros que todavía siguen detenidos y a los que querían acusar de terrorismo. Ahora, en este escenario complejo, nosotros tenemos la responsabilidad de tener claridad, de darnos estos ámbitos de debate, discusión, de intercambio de pareceres, apreciación del escenario,
la toma de decisiones y la construcción de esos procesos. Esto decía Perón. Así se hacía. Cuando se construyó el peronismo se hacía así. Nosotros decimos, vamos a intentar entonces seguir ese consejo y en ese sentido, en el marco multisectorial, estamos convocando a nuestras mejores y nuestros mejores compañeros a hacer sus mejores aportes, a darnos ese intercambio de pareceres, intentando tomar decisiones y establecer estrategias que nos permitan alcanzar el propósito de modificar estas condiciones de distribución de riqueza y estos términos de gestión de efectivización de nuestros derechos, porque los vemos cada vez más precarios. Y si hay algo que todas y todos tenemos nosotros, los que estamos hoy en este encuentro, en común, es que somos todos ciudadanía de derechos. Hay compañeros que integran el sector de la salud en una determinada circunstancia, hay compañeros que integran el sector de la educación en otra circunstancia, hay compañeros que se dedican a la actividad productiva en otras circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos nuestra individualidad, nuestra subjetividad, pero somos todos, y es lo que nos define a todos, sujetos de derecho. Entonces, nosotros decidimos, hace un tiempo, largo ya, trabajar sobre la necesidad de garantizar la efectivización de derechos. Lo primero que decimos es que sin los recursos disponibles, y esto lo aprendimos de Jorge, de Cholvis, creo, hace muchos años, que sin los recursos para efectivizar los derechos no existen. Entonces, corremos el humo y vamos a los recursos que necesitamos para efectivizar los derechos de la población. Todos los que ya se conquistaron, los que queremos y todavía no pudimos conquistar, y los que no sabemos que necesitamos, porque estamos en el marco de un proceso de transformación estructural en la infraestructura de nuestras sociedades producto de este impacto tecnológico. Entonces, nosotros nos dedicamos a la construcción política para operar sobre la realidad, para transformarla. Y a eso es a lo que los convocamos. A que se apropien, a que protagonicen este proceso, que lo hagamos juntos, entre todos, porque son muchos los ámbitos, muchas las posiciones que se necesitan en un proceso de estas características. Más allá de cómo, llegado el momento electoral, se juegue este partido, entendemos que en gran medida, y esto hablo por mí mismo, cada uno hace su análisis, nosotros somos responsables de esto que está sucediendo. Y en gran medida, ellos son responsables de esto que está sucediendo. Acá hay sus aciertos producto de los recursos de que disponen para gestionar y de nuestra propia limitación a la hora de concebir los términos más adecuados para ordenarlos. Hoy estamos hablando de cosas que no empezamos a hablar hoy. Las empezamos a hablar cuando ganó Macri, 8 años hace esto, un poco más. Solo que el proceso de construcción y articulación multisectorial tuvo que madurar, tuvo que aprender, tuvo que consolidarse, tuvo que ejercitarse en esta nueva modalidad de construcción política y de articulación, para la cual hoy ya estamos en condiciones, como hicimos, de convocar a los compañeros de Flaxo, a que nos acompañen desde el saber científico sobre estos procesos participativos
porque otra cosa que decimos es que vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible. Entonces vamos a acudir a los compañeros que ya tienen esta comprensión, estos saberes, estos conocimientos, y pueden ponerlos a disposición del conjunto. Y con este mismo criterio, a todos nosotros que estamos hoy en este encuentro, el mismo reclamo. Intentemos, cada uno de nosotros, desde nuestro compromiso militante, poner en este proceso de construcción colectiva lo que esté en nuestro alcance para consolidarlo, porque es, yo diría, de las pocas llaves de oportunidad que tenemos para construir una propuesta distinta que enamore a nuestra sociedad, que nos permita la construcción de esas grandes mayorías que necesitamos para producir los cambios en la profundidad que se necesita. Hay hoy, y todos los reconocemos así, poderes fácticos. ¿No? Esos poderes fácticos en general son poderes económicos. Pero acá hay un poder fáctico que es el más importante de todos los poderes fácticos, que somos nosotros. Y que no somos un poder fáctico, el más importante, el que está en condiciones de regular todo el resto de los poderes, porque no estamos organizados, porque no sabemos autogestionarnos y porque no tenemos claro todavía qué significa emanciparnos. Sabemos qué significa la independencia económica, sabemos qué significa la soberanía política, sabemos qué significa bueno, sabíamos qué significaba la justicia social. Hoy hay que discutirlo. Significa, creo yo, muchas más cosas, pero necesitamos dar otro paso, que ya no habla de estos derechos permanentes, sino que habla de la estrategia para llevarlos adelante. En ese sentido, entonces, decir, para cerrar, ¿cómo está hoy estructurada la multisectorial federal de la República Argentina? Vamos a contarles cómo es el mapa para que cada uno de ustedes pueda incorporarse, sumarse protagónicamente, apropiarse de los espacios que decidan ocupar para aportar a esta construcción colectiva. Nosotros tenemos hoy todo este proceso de articulación territorial integrado por agrupaciones, organizaciones, espacios, organismos y todos los que quieran compartir agenda, que es en definitiva a lo que nos dedicamos, a pensar estrategias en función de una agenda común, que es una agenda que compartimos hoy con las centrales sindicales, con los organismos, con distintos actores del escenario político, y para la que estamos convocando, a partir de esta realización de la Universidad de Invierno, además, a todos los expositores invitados a integrarse como consejo asesor de este gabinete multisectorial. Decía, esa estructura territorial ordenada provincialmente. Cada uno de ustedes es de una provincia, no deje de hablar con Zulma para quedar incorporado a ese grupo provincial. Y dentro de esa actividad y de ese grupo provincial, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a invitar compañeras y compañeros. Nos dedicamos a poner a disposición de compañeras y compañeros que vemos que son de confianza y que tienen la claridad suficiente para comprender, ponerle a disposición todo lo que se produce, intentando coordinarnos para las acciones que son colectivas, los ruidazos, las presentaciones de las notas en los municipios contra el tarifazo, las presentaciones que vamos a hacer ahora para que no retiren medidores ni corten el suministro de servicio, las que vamos a hacer ahora de las manos de los compañeros de ferrocarriles en defensa del ferrocarril, las que estamos organizando con los compañeros de ARSAT, después de la charla última de comunicación, en defensa de nuestras tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas esas son
parte de una agenda disponible para que cada uno de ustedes o de los compañeros que ustedes conocen consoliden sus ámbitos de trabajo, de militancia, para que las tomen y las gestionen articulándose en el territorio. Y como segundo eje de trabajo, la convocatoria que hicimos a partir del triunfo de Milei a todos estos profesionales y técnicos que están integrados dentro de esta estructura que dimos en organizar en espejo del Gabinete Nacional. Por eso la llamamos Gabinete Multisectorial, donde ya hay compañeros de cada área integrados, a los que ahora estamos sumando los compañeros que se inscribieron a la Universidad de Invierno, a cada uno de esos grupos que ya armaron subgrupos regionales, ¿no? ANEA, Cuyo, Centro, Patagonia, y a los que es necesario acompañar, gestionando, porque este dispositivo en el que estamos todos construyendo, es necesario gestionarlo. Y requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere militancia. Y entonces este encuentro ideal para invitarlos a todos a sumarse protagónicamente a ese proceso, que luego en cada territorio tendrá una traducción. En este momento nosotros nos estamos preguntando, y la respuesta creo que se ofrece sola, en qué medida, además de este proceso de producción programática que nos damos de la mano del gabinete multisectorial, no debemos pensar en un proceso de producción de representación de la mano de los compañeros que integran los equipos territoriales, provinciales. Porque estamos hablando acá de discutir un programa y estamos hablando de que probablemente este proceso de renovación legislativa sea una excelente oportunidad para acompañar, para impulsar compañeras y compañeros que participen en este debate, que tengan la comprensión de la necesidad que tenemos de modificar los términos de nuestra propuesta política y que ya, además de ser programáticos y de defensa de los irrestricta de los intereses de la población argentina, vayan de la mano además de una propuesta metodológica adecuada a este siglo XXI, donde ninguna disputa de ámbitos o intereses particulares ni de quintas debe empañar este propósito colectivo de poner por sobre cualquier otra consideración la efectivización de los derechos de toda la sociedad. Porque aunque para Milei y para Rosenkrantz Evita estaba equivocada, para nosotros, donde hay una necesidad sigue habiendo derecho. Entonces, a eso es a lo que los queremos convocar y si te parece, Zulma, darle la palabra a los compañeros, hay varios que ya tienen levantada la mano, lo que les voy a pedir, somos muchos, si podemos hacer intervenciones breves y referidas a esto que estamos hablando. Adelante, Zulma. Gracias. Gracias, Pablo, por tus palabras. Y aquí vamos abocados a este propósito. Y bueno, repito por las dudas esto de que seamos breves en las intervenciones siguientes para dar lugar a todos y a todas las compañeras y compañeros que quieran manifestar su opinión. Creo que estaba Carlos primero y luego Jorge y Guada. Hasta ahí es donde veo. Gracias. Y luego Patricia, en ese orden. Gracias, Zulma. Lo que Pablo expresaba es evidentemente
que nosotros, reitero, quiero afianzar lo que él decía, emancipación. Emancipación de la militancia, ya que nuestra clase dirigente desde 40 años para acá no ha sabido prever, desarrollar a la Argentina y por culpa de errores, y vamos a decir de la corrupción, porque no se explica que hoy este gobierno esté gobernando si no hubieran, teniendo minoría en el Congreso y teniendo minoría en gobernadores, puede estar logrando lo que ha logrado. Entonces, vamos a la realidad. No hay nada más verdad que la realidad. La realidad es que necesitamos una nueva clase dirigente. Entonces, hay que emanciparnos, tenemos que emanciparnos. Particularmente, no aspiro a ningún cargo político, ninguna función pública, pero sí tengo ideas que quiero que los compañeros comiencen a conocerlas. Ahora bien, la estrategia tiene que ser, ya que estos grupos no sean como grupos de autoayuda, en que mostramos las hazañas y nuestros dolores y vemos el panorama, creo que debemos pasar a la acción. Una acción activa en el sentido de empezar a conformar las estructuras en todos los terrenos tácticos que maneja el campo popular, en las bases, en los comedores, en la educación, en la salud, etc. Y empezar a introducirnos hacia el conocimiento científico que también necesitamos para precisiones como lo manifestaba Pablo. Ahora bien, la estrategia es una sola, tiene que ser. Es la toma del poder. Y aprovechemos, porque este gobierno se está equivocando mucho y está creando el descontento de quienes lo han votado. Entonces nosotros, sin atacarlos, pero con propuestas llamativas, contundentes, claras, que devuelvan la ilusión, vamos a poder reconquistar ese caudal de votos que hemos perdido. Pero tenemos que tener una representación idónea, no solamente en capacidad, sino también moralmente para que no nos ocurra. Y ese programa tiene que tener las cláusulas para que nadie pueda traicionarlo. Entonces tiene que instituirse la revocatoria de mandato ipso facto ante cualquier desvío programático. Ahora bien, si no hay un estallido social que lo saque, porque vayamos sumando tarifas altas, baja de salario, aumento de la inflación, falta de comida, un montón de gente afuera, por lógica, sumemos y esto no puede terminar bien. Pero si se lograra seguir avanzando, tenemos que empezar a poner candidatos con la idoneidad y la capacidad para representarnos en un proceso de transformación. Entonces, todas las tácticas que conoce el campo popular de lucha las debemos emplear, y otra más importante todavía, la táctica comunicacional y precisar cómo decirlo, porque hay aspectos de psicología que han jugado en la comunicación y es lo que ha permitido colonizar esta mente. Ahora bien, para hacer la transformación social, no solamente basta llegar a gobernar. Tenemos que tener una política. Yo me he metido, que podría participar en muchas comisiones distintas, pero en la de economía, porque es fundamental que el hombre pueda el día de mañana saber que vamos a hacer una política económica que va a sacar definitivamente de la pobreza y del atraso a todos los argentinos y argentinas. En ese compromiso yo me he unido y voy a seguir trabajando en todo sentido para la unificación sobre estos objetivos. Les agradezco estos momentos de escucha, compañeras y compañeros. Gracias, siempre tan comprometido y militante y aportando sus saberes sin discriminación alguna. Bueno, ¿cómo era el orden entonces? Jorge, Guada y Patricia, ¿puede ser? Bien. Miren, compañeros, yo tengo anotado 4 o 5 puntitos. En primera instancia, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteó Pablo,
Y considero que uno de los puntos que quiero plantear es cómo confirmar el aspecto programático, cómo revivir los programas obreros de Huerta Grande, La Falda, 1 de Mayo, CGT de los Argentinos, el 17 de octubre del 20, etcétera. Y los programas que nosotros mismos hemos elaborado, ¿correcto? Entonces, sintetizar un nivel programático que aclare y que responda a la situación actual, asumiendo la historia nuestra programática del movimiento obrero. Ese es un primer punto. En segunda instancia, yo propongo que de esta reunión saquemos una declaración, porque me parece que las declaraciones son también parte de la actividad política, de las cosas que tenemos que hacer. En esa declaración, que expresemos nuestro repudio a lo resuelto en el Congreso, a confirmar todas estas leyes de el capitalismo salvaje maltusiano de Milei, y fundamentalmente advertir a los fondos buitres, a los capitalistas internacionales, que no vamos a respetar el RIGI y que no vamos a respetar ningún tipo de legislación que sea lesiva a los intereses nacionales, a los intereses de la industria nacional, a los intereses de los trabajadores. Entonces, una declaración que los compañeros sabrán redactar bien y aquí y ahora, en estos momentos, hacer esa declaración. Coincido con el compañero que decía que el tema de la dirección. Acá lo que está céfalo es la dirección, y nosotros nos tenemos que abocar a construir esa dirección. Y que justamente esta situación que tenemos nosotros de estar provincia a provincia, región a región, podemos cumplir un rol muy importante. Pero fundamentalmente nosotros, a ver, entendamos lo siguiente, ellos están en una crisis muy grande, los grupos capitalistas se pelean entre ellos, que el ministro de Economía, que ahora el ministro de Planificación, no se sabe, no saben ellos ni quién manda. Entonces, sería una situación que nosotros podíamos avanzar, pero la falta de dirección, esto de los bastones de mariscales que fueron concedidos y que no se sabe quién los agarró, correcto, es un problema, es un déficit que el movimiento popular tiene. Y por eso la construcción de la dirección me parece que es fundamental. El aspecto que planteaba anteriormente, el hecho de que las provincias se subleven al poder de la nación, fundamentalmente las provincias donde nosotros hemos podido definir el voto popular. Y entonces esas provincias abocar toda la imposición, las aduanas, todo, que todos los fondos queden primero en la provincia, revertir de la coparticipación de los fondos especiales y todo eso que tendría que mandar la nación y que no los hace, que está ahogando a las provincias, que lo está chantajeando, revertir y nosotros abocar todos esos fondos a las emergencias. Hay una emergencia alimentaria, hay una emergencia de salud y medicamento, hay una emergencia de educación, hay una emergencia de vivienda, y sigue de tarifa, de de costo de la vida, etcétera. Y entonces, provincia a provincia va a tener que responder a su gente. Y entonces hay que abocar el producto del IVA que se lo llevan. No. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, que todo lo cobre el Banco Provincia y primero se pase para acá y que se resuelva que se le pase a Nación. Porque ¿para qué vamos a que después lo mande a Ucrania? Para eso le vamos a mandar plata a la nación. Basta,
de eso. Entonces, me parece que es fundamental encarar las emergencias que la población está viviendo. Y el último punto que me parece muy importante es que nosotros reencaremos el contacto internacional. Es decir, si Milei sale del BRICS, nosotros tenemos que desde las organizaciones sindicales de las provincias, retomar el contacto con el BRICS, retomar el contacto con los sindicatos en Brasil, con el PT de Brasil, con el Partido Comunista Chino, con el Partido Comunista Ruso, con el partido gobernante de Putin en Rusia, con los partidos políticos y las organizaciones de trabajadores de la India, de Sudáfrica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que mostrar que en la Argentina, si bien está llevando esta política reaccionaria a favor del imperialismo, a favor de la OTAN, nosotros no estamos de acuerdo, no es en nuestro nombre, que es una circunstancia, y nosotros con los partidos, con las organizaciones sindicales de cada uno de esos países, fundamentalmente con los de Indoamérica, correcto, mantener una relación fluida y pedir ayuda, así como Madres de Plaza de Mayo fue posible por la valentía y abuelas, pero también por el apoyo internacional. Hoy necesitamos apoyo internacional para llevar adelante un movimiento político que responda en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero en el corto plazo también. Por eso planteo esto de la declaración. Ahora mismo, una declaración donde nosotros no vamos a respetar el tema del RIGI, ni vamos a respetar ninguna de esta legislación antipatria. Muy bien, Jorge. Muy bien. Adelante, Guada, luego Patricia. Seguimos en ese orden. Bueno, gracias. La escucho a Patricia y después sigo yo, así acá me está demandando justísimo ahora mi pequeñiño. Oh, Así que la escucho a Patricia y sigo después yo. Gracias. ¿Sigo yo? ¿Se escucha? sí, te escuchamos, adelante. Yo básicamente compartir con los compañeros que han expresado esto de pasar a la acción, ¿no? Em, y, y como todos han analizado perfectamente la situación macro y los poderes fácticos que nos han llevado a esta situación, a mí me gustaría también trabajar la responsabilidad de los dirigentes, ¿no? En mi caso, yo soy una persona que pretende sumar, pero no tengo un paquete para vender, no formo ningún grupo ni ninguna orga, pero sí participo donde puedo, me dedico a estudiar, a investigar. Y el otro día estuve con una ponencia en el encuentro de Rosario de Soberanía Nacional y se llevaron 2 horas más o menos exponiendo todos los referentes, todos los dirigentes, ¿no? Y lo acorto bastante porque es nada más que un indicio. En las comisiones de trabajo después estos dirigentes no estaban, ¿no? Y no los escuchamos. Entonces, necesitamos que esta red funcione también con la escucha de los nadies, ¿no? Acá recién hablaban de la reunión con otros espacios. Ya hay un grupo internacional entre el Instituto Patria, el Instituto de Investigación de Morena y de Brasil, el Instituto Lula de Brasil, que la verdad un poco nos enteramos también. em, em, entonces, esta circulación de información me parece que es un punto bastante importante para tomar en cuenta entre, como hablaban las compañeras recién, el territorio, a los cuales no llegamos
a los intelectuales. Yo agradezco a la universidad estar haciendo un doctorado y por eso estoy en trabajo etnográfico, de investigación, pero como soy artesana y empecé a estudiar por la necesidad de saber cuál es la discriminación a los sectores de trabajos como la artesanía, como toda la cultura nacional, valga la redundancia, popular. Así que agradezco a la academia, pero también logré ver en la academia una especie de racismo de la inteligencia, un término de un sociólogo, ¿no? Pierre Bourdieu, que se cree que porque los escuchamos está todo, como que entramos todos a escuchar, ¿no? Y a hacer catarsis, que me parece muy bien, y yo no le puedo pedir a un artesano que sea un antropólogo, por eso sí agradezco a la universidad. Pero también, como dice Paulo Freire, porque yo represento a la Asociación de Filosofía de Liberación Zona Centro, y dice Enrique Dussel, lo popular no es sinónimo de pobreza o de vulnerabilidad. Cada vez que nosotros usamos la palabra popular como sinónimo de pobre, eso se llama racismo también, ¿no? Y por otra parte, que había otra cosa. Esto de los BRICS me parece muy importante, como dice el compañero. Yo la única herramienta que ofrecí, porque es la que tengo, la que puedo, es una mutual que hicimos con mucho esfuerzo y tiene matrícula nacional. Entonces los compañeros de otras provincias se puede armar sedes, se puede trabajar sobre estos territorios absolutamente sin política pública nunca. Y a los que son docentes les voy a dar un dato. El año pasado se aprobó una ley del folclore en la escuela, ¿no? Yo critico esa palabra porque es una palabra inglesa y absolutamente racista. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Que nunca en el sistema educativo estuvo nuestra cultura. Es decir, la artesanía, la música que le dicen popular, a mí me gusta llamar la música argentina porque todo lo demás vino de Europa, y yo cursé un profesorado de artes visuales en la Universidad Nacional de Córdoba y de primero a quinto año nuevamente es arte europeo. O sea, cuando nosotros le dicen arte universal o historia universal, es arte europeo de apenas 3 países de Europa y historia universal de, como dice Dussel, la historia que nosotros nos enseñaron, que es esta historia de etapa antigua, medieval y moderna, nunca existió. Sin embargo, la seguimos reproduciendo absolutamente. Entonces, bueno, esto que como resumen es esto, ¿no? Pedir que a los compañeros de otra provincia hagamos esta red para que nos escuchemos todos y que los pequeños instrumentos o acciones que se puedan hacer también sean canalizados por dirigentes que tienen un poder simbólico que aunque no estemos en el gobierno lo siguen teniendo, porque tenemos algunas provincias, porque tenemos los sindicatos, eh, y creo que esa red es muy valiosa, sobre todo acordándome de Néstor Kirchner, que cuando asumió, puenteó intendentes, puenteó gobernadores y trabajó en las organizaciones sociales, con asociaciones para las cosas, para que las cosas le llegaran a la gente. Y yo en el 2006 lo único que recibí del Estado en mi vida fue una máquina de cosas. Disculpen la emoción, pero las intermediaciones de tantas organizaciones nos alejaron de la gente y la gente no tiene la posibilidad de la capacidad simbólica de abstraer qué es un megacanje, qué es el RIGI, a la gente que hablarle desde otra manera y en comunidad, con términos más simples. Entonces, los que estamos aquí pensando un poquito más con nuestra acción, porque hemos tenido la suerte de educación superior, pensemos también cómo llegar a esa gente, porque esa gente le votó a Milei, casi liberada por ahí, pienso yo, de este verticalismo de algunas orgas que las usan para los votos, ¿no? Muchas gracias. Patricia, muchas gracias. Adelante, Pablo. Sí, estaba Guada, te escuchamos, atentamente. Gracias. Bueno, encantada de escucharle. Creo que es totalmente
Esto como decís, Pablo, se me escucha que nos invisibilizan tanto, ¿no? Que el mayor de los poderes supremos siempre va a ser el del pueblo unido, ¿no? Reclamando al unísono. No hay mayor poder, pero bueno, lo han invisibilizado mucho, criminalizado, y cómo hacemos, ¿no? Para articular esas voluntades. em, ¿Y cuáles son las acciones? Escuchaba esto de que es cierto, sí, yo creo que es un poco y un poco, no solamente hacer el grupo de contención, de apoyo, porque estamos todos muy doloridos y es necesario apañarnos, em, y también el análisis del diagnóstico para tener mayor profundización de la conciencia, ¿no? Porque si antes hubo estallidos y demás, desde el hambre, bueno, necesitamos que sea de la conciencia, ¿sabes, no? Em, cómo nos han invisibilizado, eh, nada, el poder y nuestros derechos. Justamente un tema de conversación para poder marcar la agenda. Yo creo que una de las acciones es poder marcar nuestra agenda, es un montón eso, y no estar bailando al son de tener que estar desmintiendo tanto todo el tiempo todo, ¿no? O bueno, a la lo que todo el tiempo nos marcan ellos de qué tenemos que estar hablando, ¿no? De qué todo el tiempo nos están subiendo la apuesta de la indignación, ¿no? Todo el tiempo quieren que nos indignemos por algo más, no nos dan a tiempo de terminar de indignarnos, que nos están, este, nada, sumando más indignación. Así que creo que es importante, pero sí darle un poco más, no solamente eso, sino qué más hacemos. Y ya creo que el tener el diálogo como finalidad y punto de partida también me parece buenísimo escucharnos. Alguien en alguna ocasión, pues yo creo que la militancia es 24/7, lo personal es político, y vamos del boca en boca, es lo único que podemos contra todo este aparato, ¿no? Porque siempre decimos, porque mi ley, no, no es mi, es el aparato, ¿no? Este, y bueno, cuestionémonos, ¿verdad? Nuestro defensor del pueblo, ¿no? Hay cosas que tenemos herramientas que jamás las supimos usar. Ahora, ¿cómo puede ser, Patricia Bullrich diga así muy suelta, no estamos recibiendo habeas corpus, como si fuese que uno puede elegir pedir delivery o no, y no, o sea, no te recibo habeas corpus, o sea, hago caso omiso de todos los tratados internacionales, así como, bueno, em, de entre nosotros, conversar, reivindicar la imaginación, la creatividad, que también la infantilizan. Y bueno, alguien hablando de boca en boca, comentó acerca, y lo dijo de una manera que me sonó muy, acerca del consumo problemático de la información, ¿no? Como para qué, o sea, qué necesitamos saber, ¿no? ¿Para qué, qué sabremos hacer con lo que sabemos, ¿no? Para que no quede nada más en la intelectualidad, eh, ¿no? Sino de poder llevarlo a la práctica, ¿no? Esto de seleccionar hasta incluso el lenguaje, eh, pensar que ahora en la política están los jóvenes de 16 años ya votan, entonces ya no podemos hablar tan groseramente como capaz que, bueno, antes la política era cosa de adultos y entonces se hablan de una forma medio vulgar, entre chicanas y cosas que hay una bisagra en este contexto donde creo que, bueno, este, es empezar a hacer los espacios más cuidados para que puedan los jóvenes, puedan sentirse interesados, atraídos de participar, ¿no? Este es un espacio muy, muy amigable y respetuoso, no lo digo justamente, lo digo acá, pero porque sé que en otros espacios se replica ¿no? La costumbre, el hábito por ahí de hablar más groseramente o por ahí con chicanas, ¿no? Que no. Bueno, no quería extenderme mucho más, mencionar eso, lo del defensor del pueblo, lo de articular nuestras voluntades, y seguir eh, revalidando, ¿no? No se nos pueden morir no se nos pueden pudrir ni los alimentos en las góndolas. Yo
cuando fogonean, pues, guerra civil, que tratar de concientizar, no, la sangre ya pusimos todos, no queremos más mártires, los pocos que quedan conscientes no los podemos, no, que sea antes pueblada, ¿no? Antes que guerra civil pueblada. ¿Para qué hacemos? Porque que se nos pudran los alimentos en los galpones, que se nos pudran los presos políticos con causas inventadas, ¿qué hacemos? ¿No? No sé, lo que me nace Puebla, pero no sé, no se me ocurre otra cosa por decir, para contrarrestar esto que dicen, ¿no? Que va a haber un enfrentamiento civil. Todo eso, mojar la pólvora, no darle. Y ahí vuelvo con lo importante de qué hacemos, bueno, al menos cuidar la información que compartimos, que ¿para qué? ¿Para qué es relevante la información que nos compartimos? Bueno, esencial estos vivos, espero estos vivos, estas transmisiones del Meet, del Zoom, iba a decir, y me confundo con las aplicaciones. Bueno, muchísimas gracias, encantada, y bueno, a las que sean, acá estaremos. Gracias. Adelante. Gracias, compañera. Bueno, brevemente, ¿cómo no decir que coincidimos? ¿En qué términos nos lo planteamos nosotros desde el ámbito multisectorial este proceso? Intentamos primero, como decía, definir el propósito. Creo que está para todos claro. Intentamos después construir la correlación de fuerzas. El proceso multisectorial permite a todos confluir manteniendo cada uno su identidad y su pertenencia. Y nos planteamos estas metodologías de construcción. Claramente fue muy interesante ayer la exposición de Eva Sacco en el equipo de economía, hay algunos compañeros acá que estuvieron, porque Eva precisamente lo que plantea es que a diferencia del 2001 y la inminente explosión de esta situación, lo que está viendo acá es un proceso de plurichanga, bautizaba Eva Sacco. Esto es que frente a la ausencia de protección laboral, cada vez más acentuada, lo que está viendo es rebusques de distintos tipos que reemplazan programas, que reemplazan changas, que reemplazan. Todavía estamos en ese proceso, contaba Eva. De manera que el escenario es mucho más desafiante, porque si hubiera efectivamente un escenario de conflictividad tal que produjese ingobernabilidad, probablemente las dirigencias estarían ya sentadas planificando acciones. Esto no está sucediendo. Y, y acá hay un tema muy importante que es este que planteaban los compañeros sobre la participación. Este no casualmente es un ámbito que cultivamos desde este enfoque, sino porque entendemos, como decíamos al principio, que la metodología forma parte hoy de la cosa política. Claramente es la política la única herramienta de que disponemos para abordar estos desafíos. Una cosa muy distinta es en qué se ha convertido la política. Son dos discusiones distintas. Nuestro desafío es rescatar el espíritu de la política en términos participativos como algo ya no estático que defiende el status quo, sino como algo dinámico que reclama distribución de riqueza. ¿Para qué queremos esa riqueza los 47 millones de argentinos? Para lo que se nos cante la bola.
porque son nuestras. La realidad es que acá hay una disputa, como decíamos, con estos poderes fácticos que hoy se apropian de nuestros recursos. Si seguimos la evolución desde los 40 hasta acá, vamos a ver cuáles fueron esos momentos de tensión en la distribución de la riqueza, cómo se fueron resolviendo de acuerdo a la gestión de lo público en manos de quien estuvo. Bueno, nosotros llegamos a un punto en el que entendemos que es necesario abonar un proceso constituyente y darnos una nueva constitución. Está la grabación de la charla de los doctores Barcesat, Cholvis y Vilas, a quienes convocamos en la CTA anteayer para abordar esta necesidad que hoy el pueblo argentino tiene de redefinir los términos de gestión de su sociedad, y esto claramente requiere, al igual que sucedió en el 49, con la Constitución del 49, al igual que estuvo a punto de volver a suceder en el 74, y por eso el golpe de Estado, cuando se convocó a una constituyente, el 24 de marzo, entendemos que necesitamos un nuevo marco jurídico. Ahora bien, un nuevo marco jurídico siempre es consecuencia de una correlación de fuerzas y de la posibilidad de construir un proyecto de país. Nosotros desde el ámbito multisectorial convocamos permanentemente a todas y todos a la construcción de este proceso de articulación, porque es esa correlación de fuerzas la única que está en condiciones de permitir la transformación de la realidad en los términos que nosotros aspiramos. ¿Cuál es, sin embargo, la tensión? Que la participación, que es hoy condición sine qua non para la construcción política, amenaza el status quo de quienes no quieren participación, porque están atravesados por intereses. Pero este es el hoy. Y cada uno toma sus decisiones sobre cómo quiere seguir transitando estos procesos de construcción política. Por eso nosotros estamos muy contentos de poder protagonizar el desarrollo de esta construcción, pero sabemos que hacia afuera ni hablar. Contraponemos sus intereses, pero hacia adentro también nos vamos a encontrar con obstáculos en todos los ámbitos, porque la participación amenaza. Entonces, tenemos nosotros también que ser conscientes de esto y meditarlo y decidir cómo vamos a gestionar estas tensiones, porque nuestro desafío es vencerlas, superarlas, transitarlas, persuadir, convocar, sumar, construir. Y decían los ancianos que habrá quienes se agarren de las orillas por miedo a la corriente del río y que finalmente serán destrozados por la propia corriente del río. De manera que lo que nosotros estamos haciendo acá es, entre todas y todos, invitándonos, celebrando que estamos juntos, e invitándonos a transitar el cauce de ese río para llegar a nuestro destino. Que es un cauce vivo, que es un cauce bravío, que es un cauce lleno de obstáculos y dificultades, pero es la única posibilidad que tenemos, porque acá se juega la efectivización de nuestros derechos. Entonces es una batalla que no podemos abandonar. Somos 47 millones de argentinos sometidos a la necesidad de librar esta batalla. No porque la queramos,
sino porque de esto depende la efectivización de derechos de nuestra comunidad y de nuestras generaciones futuras. Este es un proceso histórico, decimos nosotros, en el que intervenimos en pequeña medida cada uno de nosotros haciendo nuestro gran aporte. Pero el proceso es histórico. Si no lo hacemos nosotros hoy, si no somos nosotros los que estamos hoy reunidos acá, sucederá igualmente, porque esto es un proceso que se pide solo. Nosotros no estamos inventando nada, estamos intentando descifrar las claves del proceso para tener éxito en esta empresa. Por supuesto, 50 ojos vemos más que 5 y 500 ojos vemos más que 50 y 5.000 ojos vemos más que 500. Y acá necesitamos toda nuestra capacidad, toda nuestra sabiduría, toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento. Porque además otra cosa que también tenemos claro es que no podemos fallar. No podemos fallar. Porque fallar en esta instancia significa someter a la población argentina al sufrimiento que hoy vemos y que se va a acentuar. ¿Hasta dónde? Hasta los niveles que puedan llevarnos. Estos capitales transnacionales concentrados sofisticaron sus procesos de represión, de disciplinamiento, de gestión. Lo vimos en Jujuy, donde hoy tienen condiciones de sacar familias de sus casas para apropiarse de sus territorios para emprendimientos económicos, de la mano de empresas multinacionales, sin que acá pase nada, y lo vamos a ver a lo largo y ancho del país. Quienes participaron en la charla de Ambiente y Territorio o puedan verla, les sugiero que no se pierdan estos paneles, porque son verdaderos desafíos a los compañeros que vienen a ofrecer sus miradas. Lo que va a suceder en términos ecosistémicos de prosperar este proyecto conservador, colonial, de vulneración de derechos que hoy tenemos, cuando le permita a todos estos capitales en negro en el planeta, producto de la venta de armas, producto del tráfico de chicos, producto de la trata de personas, producto de venir a blanquear de a 200 millones de dólares, utilizando nuestros recursos naturales como engranaje para este blanqueo y sometiendo como territorio sacrificial al sur global dentro del que estamos nosotros para permitir la transformación energética del norte global, que continúa optimizando sus procesos. Estamos nosotros en ese sur global, estamos nosotros en la República Argentina, trioceánica y bicontinental, rica en bienes comunes, con 47 millones de habitantes, que estamos dispuestos a defenderlos frente a estos intentos de saqueo. Y en ese proceso, dándonos además el modelo de gestión de nuestra sociedad, de nuestra comunidad organizada, al que aspiramos para este siglo XXI, con un Estado de garantía de derechos y dignidad. Esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos convoca. Y en ese proceso y en ese propósito, cada uno de nosotros, aceitando todos los procesos necesarios para alcanzar esa victoria. Que en términos de confrontación, por supuesto, la habrá. Creo que junto con las centrales obreras, con los organismos de derechos humanos, la multisectorial, primera convocante.
en cada evento, con ruidazos históricos. La presentación por la emergencia tarifaria a lo largo y ancho del país, en decenas de municipios. Y en cuanto termina la Universidad de Invierno, volvemos a esa campaña, a la que vamos a sumar además la defensa de todas las empresas nacionales y la defensa de un Estado que pueda planificación estratégica. Porque otra cosa que también en el futuro tendremos que... Yo se los tiro porque soy un provocador, para que cada uno vea a ver lo que hace con esto. Pero a menos que no cambiemos este sistema bipartidista donde estamos 4 años de un lado y 4 años del otro, con los medios hegemónicos comiéndole la cabeza a todo el mundo, no tenemos destino. ¿Eh? No tenemos destino. Entonces hay que repensar acá muchas cosas. Hay que repensar qué significa la justicia social hoy, cuando el Instituto de Empleo está amenazado producto de este impacto tecnológico, y sin embargo la población tiene el derecho de comer. Es el más importante de los derechos, antes que la salud, antes que la educación, tiene que morfar. Estamos discutiendo un programa social cuando no estamos discutiendo el derecho de la población a alimentarse, en un escenario en el que el trabajo está totalmente amenazado por este impacto tecnológico. Tenemos que discutirlo todo, pero sobre todo en el marco de un proceso de acción política, planteándonos objetivos y construyendo esos senderos. Ahí es donde creo que tenemos que estar todos intentando hacer nuestro aporte. Hay quienes ya son conscientes, somos conscientes, estamos participando, intervenimos, asumimos responsabilidades. Muchos de ustedes, acá estoy viendo no solo a Zulma, estoy viendo a distintos compañeros que tienen responsabilidades en los equipos del gabinete, en las regionales, en los equipos territoriales, que es nuestra manera de sumar a la construcción de este proceso. De un proceso que entendemos nosotros está nucleando a los que hoy estamos conscientes y en disposición de intervenir en la medida de nuestras posibilidades con propuestas asumibles por el conjunto. Y que, si me preguntan a mí, me encantaría que sean ustedes los representantes del pueblo argentino en la próxima renovación legislativa. ¿A quién vamos? Ustedes y otros compañeros que integren espacios con los que se articule en los territorios, que estén comprometidos con la lucha popular, con los problemas que hoy tiene el pueblo argentino. A esos queremos, a los que conocemos en la esquina, a los que conocemos en la trinchera queremos. En esos confiamos, en ustedes confiamos. ¿En qué podemos ir a confiar? En un tipo que entró en una lista sábana, que hoy ocupa una banca en el Congreso Nacional y que levanta la mano traicionando el mandato que lo llevó a este lugar. En estos tipos no se puede confiar. Y está lo que no nos puede volver a pasar. Entonces, nos pasó durante el macrismo, yo no sé si ustedes se acuerdan, que de la mano de Bocio y compañía, traición, nos vuelve a pasar ahora. Y nos va a pasar siempre. Y nos va a pasar siempre si los que están sentados en las bancas de los consejos deliberantes, o en los parlamentos provinciales, o en el Parlamento Nacional, no son compañeros que vienen de acá, y que comprenden estas discusiones, estos debates, y que nunca van a dejar de atender el teléfono a un compañero. Porque estamos todos locos. Y hablaba uno de los compañeros de revocatoria de mandato. Yo firmo ahí, eso lo firmo. Entonces son muchas las cosas que nosotros tenemos que discutir, y este es un proceso que permite esos debates. Por supuesto, cada discusión tiene su ámbito. La problemática de las distintas áreas las tratamos en los equipos del gabinete, intentamos en la Universidad de Invierno dar ese debate cruzado
porque los compañeros que integran los paneles no son solo académicos, son compañeros que vienen del área, pero de distintos sectores. Y de hecho, en los talleres, cuando los hagamos ahora en agosto, igual que los hicimos en marzo o en abril, son espacios donde se conjugan todos estos compañeros que vienen trabajando en cada área con los compañeros de los territorios. Porque entendemos además, y de hecho esta es otra cosa también muy importante, la incorporación de los compañeros de Flaxo, entendemos que la planificación estratégica tiene que ser situacional. Porque si no tenemos el problema de los Excel, que no le sirven a nadie. Entonces tiene que haber acá participación protagónica, tanto en la definición de las políticas públicas como en la definición de este proyecto de país y de la nueva constitución que necesitamos darnos. Esto no lo pueden escribir 3 adentro de una habitación. Lo tenemos que hacer entre todos, para que tenga legitimidad, para que sea militado, para que haya compromiso con esto que se produce. En este desafío estamos y sería para nosotros muy importante que todas ustedes y todos ustedes estuvieran participando activamente. Por eso yo, para cerrar, pedirles, no dejen de ponerse en contacto con Zulma. Y Zulma, por favor, no deje de ponerte en contacto con los compañeros. Vamos a tratar de hablar con cada uno y de encontrar la mejor posición para cada uno. Bueno, la verdad que una reunión espectacular, no sé si me parece a mí que estoy emocionada, o cada reunión que tenemos, cada ranchada está mejor, así que la verdad que sigamos con esto, y esta vez me aprendí y le pedí yo los contactos, porque pasó esto, que puede ser que me llamen la vez pasada y que mi celular, al no tenerlos registrados, no los tome. Entonces, por eso estoy hoy pidiendo los números, y voy a hacer al revés, los voy a llamar yo, contactar yo. Y bueno, muchas gracias, buenas noches. Ahí Laura parece que quiere decir algo más. Levantada. A todos y a todas.